Desarrollo personal, ciudadanía y cívica, nivel 4. El tema del día de hoy son el derecho de sucesiones o las sucesiones. Para ello, nos haremos la pregunta, ¿qué ocurre cuando una persona muere? Cuando una persona muere, específicamente deja patrimonios y deja bienes. Y estos pasan a manos de otras personas, llamados los famosos herederos. Podría ocurrir el caso que se pueda dejar la herencia mediante un testamento. El día de hoy entonces lo que vamos a trabajar es el derecho de sucesiones. ¿Qué es el derecho de sucesión o qué es la sucesión? Es la transmisión de los bienes y derechos y obligaciones de una persona o hacia otra, ¿no? Principalmente, ¿quiénes son los que van a recibir esta herencia? Los hijos, podrían ser los abuelos, o podrían ser tu pareja. Dicho eso, vamos. Dentro de ello vamos a tener elementos de la sucesión. Dentro de ellos vamos a ver que es muy necesario el causante. ¿A quién se le llama el causante dentro de las sucesiones? Es el que origina la sucesión, la persona que muere, y es el elemento más importante. No podríamos hablar de sucesión si no está el causante, si esa persona no ha fallecido. Bien, por otra parte, tenemos dentro de la sucesión tenemos los reales sucesores. Dentro de ello vamos a tener los herederos y los legatarios. ¿A quiénes se les llama los herederos? Son los que reciben la parte de la herencia porque así lo decide la ley. O sea, sí o sí, cuando una persona fallece, sí o sí, detrás de ellos van a tener o van a haber personas que están obligadas por ley a recibir la herencia. Dentro de ellos, ¿a quiénes tenemos? Los herederos forzosos y los herederos no forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? Son los que sí o sí, como ya les hice mención, van a recibir la herencia por ley. ¿Y quiénes se encuentran ahí? Tenemos en primer orden los descendientes. Dentro de ello tienen que ser los hijos fundamentalmente. Segundo orden, los ascendientes, los padres del causante. Y tercer orden, el cónyuge, ¿no? El cónyuge, en ese caso el esposo o la esposa. Puede ocurrir el caso que no exista descendientes ni ascendientes. El cónyuge específicamente sería el que genere o el quien posee la mayoría o toda en su completividad toda la herencia. ¿Ya? Listo. Dicho eso, de igual manera acá tenemos los herederos no forzosos. Dentro de ello tenemos el cuarto orden de grado colateral. Dentro de ello podríamos tener en cuenta los hermanos, el orden colateral de tercer grado y el orden colateral de cuarto grado. ¿Quiénes estarían acá? Podrían estar los primos, los sobrinos, los tíos. ¿Está bien? Entonces ya sabemos quiénes son los herederos forzosos y los no forzosos. De igual manera tenemos los herederos legatarios. ¿A quiénes se le considera? Son los que reciben parte de la herencia por voluntad del causante y confirmado específicamente en un testamento. Un ejemplo podría ser, ¿no? Yo, Richard Canto, dejo un testamento hacia mi vecino, Rodolfo. ¿Y cómo se corrobora eso? Mediante el testamento, que estoy dando fe de que eso es mi voluntad. ¿Está bien? Listo, vamos. De igual manera, vamos a hablar dentro de las formalidades, dentro de la sucesión, vamos a tener qué es la herencia. Es el patrimonio dejado por el causante, ¿no? Dentro de los patrimonios podrían estar una casa, podría estar un carro, podría estar terrenos, etc. Eso es específicamente la herencia que ya sea los herederos forzosos, no forzosos o los legatarios van a poseer. De igual manera tenemos al albacea. ¿Quién es el albacea? La persona natural o jurídica nombrada por el causante. Principalmente el albacea, ¿quién vendría a ser? El abogado, ¿no? Quien va a dar fe de la voluntad del causante. De igual manera tenemos el testamento. ¿Qué es el testamento? Es el documento que contiene la última voluntad del causante. Bien, ahora seguimos. Clases de sucesiones. Dentro de las clases de sucesiones vamos a tener la testamentaria o voluntaria, que sí o sí es la transmisión de la herencia que se realiza de acuerdo a la voluntad del causante.
causante. Y para ello se necesita sí o sí un testamento. Por eso se llama testamentaria. Debe de haber un testamento. Y por otra parte tenemos la sucesión intestada o la sucesión legal. En el Perú, la mayoría de personas que fallecen no dejan un testamento porque no es una costumbre, ¿no? Esa costumbre se ha dejado de lado. La mayoría de personas que fallecen dejan a la voluntad para que puedan disponer ya sean sus ascendientes o sus descendientes. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Tienen que hacer la sucesión intestada o la sucesión legal para que puedan reclamar los patrimonios o los bienes del causante. Entonces, ¿qué nos dice? No existe testamento. La sucesión se realiza por declaratoria de herederos, ¿no? Ya sea en un notario o ya sea específicamente en la vía judicial. Listo. Por otra parte, vamos a ver la clase de testamentos, chicos. Dentro de las clases de testamento vamos a tener los testamentos ordinarios, que es lo principal, y los especiales. Dentro de los especiales tenemos el militar, el aéreo y marítimo. Bueno, que es un poco de costumbres internacionales ya fuera de nuestro país, ¿no? No se escucha tanto. En cambio, en los ordinarios vamos a ver lo que son por escritura pública. Vas a un notario y das fe respectivamente de todos tus bienes o todos tus patrimonios a quién le puede corresponder, ¿no? Dentro de ello. Igual manera se podría tomar el testamento cerrado, que solamente se podría abrir cuando ya se produjo la muerte del causante. Y el testamento hológrafo, no es muy común de ver, donde se hace de puño y letra de la persona, ¿no? Deja escrito su testamento y en cada hoja firmado, ¿no? Ese es el famoso testamento hológrafo. Muy poco hoy en la actualidad se mira. Muy bien, jovencitos. Para poder finiquitar entonces el tema del día de hoy, lo que nos hemos centrado es en cuanto a las sucesiones. En un momento determinado, sus papitos, cuando fallezcan, tendrán que dejar de repente su masa hereditaria, ¿no? Y ustedes vendrán a ser sus sucesores. Y ellos, ¿quién serán sus papás? Serán los causantes que dejan la herencia. ¿Y qué tipo de heredero tú te constituirás si tú eres su hijo? El heredero forzoso. Pero de igual manera podría ser los herederos no forzosos, ¿ya? Y por otra parte, no nos olvidemos las clases de sucesiones que se da hoy en la actualidad en nuestro Perú. ¿Cuál es? La sucesión intestada, que la mayoría de personas no dejan un testamento. Muy interesante para nosotros. Hasta la próxima. Ya, vamos. Tema derecho de sucesiones. Preguntas impares. Actividad en el aula. Pregunta número 1. Dice, desde el momento de puntos suspensivos de una persona, los bienes, derechos y obligaciones se transmiten a sus sucesores. ¿Desde el momento de qué se tiene que transmitir la herencia? Desde el momento de la muerte, ¿no? Hemos hecho mención que la muerte pone fin a la persona y al poner fin tiene que transmitir derechos, obligaciones a sus herederos. Muy bien. 3. En el Código Civil encontramos los testamentos. Dentro de esto, ¿qué testamentos tenemos? Los testamentos cerrados y los testamentos de escritura pública, ¿no? ¿Está bien? Clave sería la B. ¿Está bien, jovencitos? Vamos. 5. Los analfabetos pueden testar solamente con testamentos de escritura pública, ¿no? Ante un notario. Mientras que los ciegos también tienen que testar ante un testamento de escritura pública. Ambos tienen que expresar su voluntad. ¿Ya? Clave sería la A. Vamos. 7. No son herederos forzosos. Hemos dicho que los herederos forzosos, ¿quiénes son? Los ascendientes, los descendientes y el cónyuge. ¿Quiénes son los descendientes? Los hijos. ¿Quién es más, profesor? Los nietos, los bisnietos. ¿Quiénes son los ascendientes? Los abuelos, los bisabuelos, etc. ¿Y quiénes más? La cónyuge o el cónyuge. Entonces tenemos los hijos, tenemos los nietos, tenemos el padre, tenemos el cónyuge. Respuesta sería la D.
Bloque 2. Vamos. Preguntas impares. A ti te toca los pares. ¿Cuál es el elemento más importante de la sucesión? Hemos dicho que el elemento más importante de la sucesión para que se pueda transmitir todo lo que son los bienes o el patrimonio vendría a ser el causante, que se genere o que ponga fin o la muerte de la persona humana, ¿no? Entonces sería el causante. 3. ¿Qué documento contiene la última voluntad del causante con respecto a su patrimonio? Respecto a su patrimonio vamos a tener específicamente el testamento que puede dejar, ¿no?, el causante para que puedan disponer de acuerdo a su voluntad de acuerdo a su voluntad todos sus bienes, ¿no?, o sus patrimonios. 5. ¿Qué es la legítima? La legítima, chicos, es la porción de los bienes o la porción del patrimonio que no es de libre disposición, porque pertenecen sí o sí a los herederos forzosos. ¿Y quiénes son los herederos forzosos? Dentro de ello tenemos, vuelvo a repetir, a los hijos, a los padres y al cónyuge, ¿no? Esta porción específicamente no se puede tocar, no se puede determinar por más que quiera el causante, porque sí o sí hay herederos forzosos a quienes les pertenece de manera legal. ¿Ya? Entonces la 5, esa es la respuesta. Actividad, chicos. No te olvides resolver las preguntas pares en tu compendio. Trabájalo, hay que usar ese compendio. Y 2, elabora en tu cuaderno el orden en que reciben su herencia los herederos, adjuntar imágenes y explicar quiénes son. Bonito, ¿no? Lo estructuras, ahí vamos a ver tu creatividad. Bueno, chicos, eso es todo. Hasta la próxima.